cuando nos decían que Montes de María era solo la mancha roja, que solo Montes de María era violencia, y nosotros empezamos una campaña de decir, no, Montes de María es más allá del dolor, Montes de María es más allá de la mancha roja. Por eso el FAMA es la otra fama de los Montes de María. Bueno, mi nombre es Soraya Bayuelo Castellar. Yo soy comunicadora social, periodista y gestora cultural y nací en el Carmen de Bolívar y ahora mismo estoy en la dirección del FAMA precisamente. El FAMA, que es el Festival Audiovisual de los Montes de María, que es esta plataforma de comunicación desde el cine comunitario que yo le llamo es la acción transformadora y que el cine es un pretexto para poder transformar la vida, las realidades, hacer de la palabra también un elemento que ayude a construir la paz, la reconciliación, que abrigue a la gente de los Montes de María como sujetos políticos de derecho, pero también como sujetos de conocimiento. Y esa apropiación del lenguaje cinematográfico, pero en clave de lo que es el papel del cine social, del cine activista, del cine movilizador, del cine transformador, es lo que hacemos. Más que un cine de industria, es un cine desde la comunicación para el cambio social. Es un cine para la vida, digo yo, y eso desde la comunicación, la educación y la cultura. Por el otro lado, ¿qué hago en el FAMA? Imagínate, en el FAMA ya te dije que ahí somos un pequeño motor, pero un pequeño motor engranado y articulado a otros motorcitos y a otros circuitos encadenados en equipo para que podamos avanzar en esas cosas. Y en esa cinta de sueño tejemos y entretejemos todos precisamente construir ese sueño individual y colectivo. En clave de relación con el medio ambiente, en clave de los derechos de las mujeres, en clave de la no violencia contra las mujeres, en clave de este año, por ejemplo, va sumergido todo en los archivos, la apropiación archivística. ¿Por qué? Porque cumplimos 20 años. Esos 20 años, aun cuando el festival es el 13º, es que inicialmente cuando nació no era un festival. Partió a raíz del Cineclub itinerante La Rosa Púrpura del Cairo, que además es un cineclub que estratégicamente nace para hacer el quite a la guerra, porque nació en el año 2000 en medio de la oscuridad de la noche más profunda y del accionar del conflicto armado en los Montes de María. Pero este cineclub tenía esa característica y era que se plantaba la pantalla del cine ahí donde hubo una masacre, un hecho victimizante, y eso por 2 horas permitía que la gente saliera a la calle, que le dijera a los violentos, vamos a recuperar el espacio público porque es nuestra noche, porque es nuestra vida. Y era como un oasis en medio de ese caos, ¿sí? Y esas 2 horitas de película, por supuesto, pero de cinearte, eran películas de cinearte, no eran películas violentas, sino que en esas 2 horas la gente pudiera tener un escape a través de meterse en la pantalla del cine. Nosotros necesitamos que se haga una comunicación que muestre quiénes eran realmente a quienes mataron. Que no eran guerrilleros, que no eran paramilitares, que no eran actores del conflicto, sino personas de la sociedad civil, familiares, amigos, vecinos, que tenían un proyecto de vida, pero que la guerra se los truncó. Es que el proyecto de vida de cualquier persona era más allá de una cifra, más allá de una estadística. Entonces fue cuando nosotros, en esa conciencia de hacer una comunicación y un periodismo distinto, más pegado a la realidad y de dignidad para nuestros muertos, empezamos a narrar las memorias. Y ahí hubo otro quite que le hicimos a la guerra también, para que fuese la gente misma quien contara su historia y en los formatos del periodismo que quisiera. Fuera una historia de vida, fuese un documental, un argumental, un magazine, hasta un tejido. Porque tampoco la comunicación se reduce a los medios alámbricos. Hay otras maneras de comunicar. Y así fuimos andando hasta el día de hoy. Entonces en esa ida y vuelta era tanto material, tanta historia, que ya no se podía quedar en un cineclub ni se podía quedar en una muestra de cine como iniciamos inicialmente, sino que empezamos a hacer un festival, ya de más días, más tiempo. Pero entonces era cómo contar la historia desde nosotros mismos. Y para eso nos llenamos de mucha paciencia. Para mí la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces ese tipo de palabras que hemos ido articulando a nuestra jerga, al lenguaje, a las propias maneras de hacer la comunicación, fue lo que nos dio pie para esa palabra. Resistir, pero no era resistir como pobrecitas víctimas que nosotros estamos cargando este peso de resistencia,
ay, que ya no aguanto más y que por qué me pasó a mí, por qué fue a nosotros, y no es la reexistencia, la resiliencia de volver a asumir eso y volverlo de nuevo a transformar para volver a darle vida a lo que estamos haciendo, para hacer una propuesta, para que la vida continúe en camino. Eso para mí, en resumidas, entonces, desde ahí, de esa resistencia, resiliencia, reexistencia, nosotros empezamos a narrar la memoria en clave de las garantías de no repetición, las memorias como un fundamento para la paz, las memorias en clave de catarsis para sanar y seguir adelante. Y cuando tú te autodominas sujeto político de derecho, entonces tú no eres una víctima, tú eres un sujeto político de derecho y de conocimiento que el Estado colombiano debe repararte y acompañar el deber ser del Estado sobre nuestros derechos. Derecho a la paz, derecho a la educación, derecho a la tierra, derecho a la convivencia, derecho a la educación, derecho. A que las mujeres tengan tierra titulada, a que los jóvenes tengan la posibilidad de la universidad y de un empleo digno, a que después de haber pasado un conflicto armado de más de 25 años, todo queda sumido en un sinsentido. Pero son las afectaciones psicológicas las que no se ven y por eso también hay mucha gente que no tiene esperanza, no tiene sentido de vivir, y eso es lo que la comunicación viene a ser también, una catarsis, viene a ser también una mediadora, diría yo, sobre estas afectaciones. Yo te voy a decir que es peor que la guerra y lo voy a decir siempre, la corrupción. Porque antes de la guerra había corrupción, durante la guerra y ahora en la pos también lo hay. Entonces ese es uno de los fenómenos que hay que combatir. Y eso lo puede hacer la comunicación a la medida que va contando historias, narrando realidades, transformando las vidas. Por eso la palabra resistencia, resiliencia, resistir y volver a existir. Y cada vez volver a comenzar de nuevo. Entonces cada cosa es como ese ciclo de la vida que nace, se desarrolla y muere, pero no muere sino que se transforma. Para mí esa es la figura de la reexistencia. No es de la resistencia, sino de la reexistencia. Y en ese orden de ideas yo decía, bueno, el Fama sí es eso. Pero entonces el festival en estos 20 años tiene un propósito y un reto grande, y es cómo lograr hacer unas retrospectivas en el tiempo con los archivos y que la gente, los jóvenes, por lo menos al menos una de una o dos o tres o cuatro tengan toda la temática de archivística. Y ese es otro tema de la apropiación archivística, porque la memoria también es una memoria documentada, una memoria archivística, una memoria sonora, una memoria audiovisual, pero también fotográfica, pero también las memorias vivas. Y las memorias vivas son los sabedores, son las sabedoras, son las abuelas, son los abuelos. El boca a boca en la comunicación funcionó más que los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque alguien nos vio poniendo la película, alguien vio conectando cables, poniendo el bafle, el mantel y dice, ¿qué van a hacer ahí? No, que hoy hay cine, hay una película, y eso se fue regando. Hay cine hoy en el colectivo, hay cine. Allá los de Línea 21 van a poner una película. Cuando vinimos a ver, habían como 300 personas, pero obviamente cuando se acabó la película, todo el mundo se fue corriendo. Entonces, para mí el reto es que se sientan bien acogidos, amablemente acogidos, y que en Carmen de Bolívar toda la comunidad esté orgullosa de recibir a la gente de afuera, porque mi pueblo es un pueblo que es hospitalario. A pesar de todo lo que ha sufrido de la guerra, la gente nunca baja la guardia, es un pueblo echado para adelante, un pueblo sano en el sentido de que sus ancestros son campesinos, gente trabajadora, gente que le gusta estar bien, con dignidad. Y mi pueblo va a recibir a los visitantes como siempre lo ha hecho en Carmen de Bolívar y los Montes de María, abrir las puertas de sus casas, ser amables. Aquí estamos en ese festival que va a ser 20 años de cine comunitario, acabamos de cumplir 30 años en la colectiva de comunicaciones y yo 66, así que la fiesta va a ser grande.